Sean bienvenidos y partícipes a este espacio. Hoy hablaremos acerca de una de las mentes más prodigiosas que ha podido existir, Isaac Newton, un reconocido físico, inventor, matemático que nació el 4 de enero de 1643. Fue prematuro, tan pequeño que se llegó a pensar que no sobreviviría. Su padre murió cuando tenía solo 3 meses y a sus 2 años su madre se casó con otro hombre y lo envió a vivir junto a su abuela. Sin embargo, durante su vida se vio afectada por la situación con sus papás, provocando un enojo inminente complejo de controlar. Pese a su carácter introvertido, aunque sus maestros no le consideraban buen estudiante, sus compañeros lo creían un niño perspicaz. De hecho, luego llegó a crear una rivalidad con uno de sus compañeros, en lo cual se esforzó y estudió de más, y allí nació su interés por la ciencia, como las maquetas, las linternas y los molinos de viento. Newton tuvo la oportunidad de estudiar en Cambridge. Cuando llevaba 3 años en esta institución, ya había realizado importantes descubrimientos matemáticos como el teorema del binomio para exponente fraccionario, el cual es la suma de dos variables x más y elevado a una potencia determinada n, por lo cual x más y elevado a la n, con la excepción de que cuando el exponente de n no es un número entero, se convertirá en una serie infinita. Este trabajo llevaría al cálculo diferencial, el cual consiste en representar una fórmula algebraica por medio de un gráfico, variación de x respecto a y, para cualquier valor, el cual facilitó bastante hallar la tangente de una curva variable. De este método se deriva el cálculo integral, inversa del cálculo diferencial, para calcular el área de una curva, el cual es la velocidad de un punto expresada en la distancia infinitamente corta recorrida. Como Galileo Galilei, Newton utilizó una de sus formulaciones matemáticas, la ley de la inercia, para fomentar su primera ley del movimiento. Está Johannes Kepler, que con sus leyes le permitió a Isaac Newton descubrir la ley de la gravitación universal, que trata que los cuerpos se atraen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas, inversamente proporcional al cuadrado, que es la distancia que los separa. O Nicolás Copérnico, que le aportó la base a Newton para culminar la revolución astronómica, al pasar de un universo geocéntrico a un cosmos heliocéntrico. Hace aparecer a René Descartes, que tenía esta misma visión, o Francis Bacon, que tenía una filosofía de la naturaleza que Newton explicó con matemáticas, o la contradicción de la primera ley de Newton con la teoría de Aristóteles, o la base y filosófica a la ciencia de John Locke, que también Newton aportó. El científico Robert Boyle, con sus escritos, influenció mucho a Isaac Newton, que también le permitió acercarse a leer la Biblia y explicarse su gran fe en Dios. O por otra parte, Christian Huygens, defendiendo su teoría contrapuesta del modelo ondulatorio contra el corpuscular sobre el desplazamiento de la luz, ambos modelos parcialmente ciertos en ese entonces. Hoy en día se conoce que la luz se mueve con ondas electromagnéticas. También podemos ver otros personajes importantes en la vida de Isaac Newton: Euclides, Isaac Barron, Francesco Patrick, Epicuro, Gerolamo Cardona, Yves Tuffail, Paul Friedrich, Henry Moore, Algernon Sidney, Henry Briggs, Thomas Strick. El gran rival de Newton. Robert Hooke estaba en el apogeo de su carrera y en 1679 comenzó una intensa correspondencia con Newton sobre la gravedad, una idea que Hooke había planteado años atrás. El gran choque entre ellos se produjo cuando, en 1686, Newton publicó el primer volumen de sus Principios, y Hooke confirmó que fue él quien le dio el concepto que le condujo a la ley de la gravitación universal. Es reconocido como el autor de esa idea, pero Newton se lo negó.
Muchos historiadores de la ciencia colocan en una carta de esta disputa la frase de Newton a Hawking: si puede ver más allá, fue solo porque me subí a los hombros de gigantes. Y consideran esto una burla a Hawking, quien se suponía que era muy pequeño de estatura. No hay certeza sobre la apariencia y el crecimiento de Robert Hawking, incluso porque no ha sobrevivido ni un solo retrato de él. Newton cumplió entonces su promesa de no publicar su teoría corpuscular de la luz, lo que provocó la primera controversia entre ellos. Hasta la muerte de Hawking, lo hizo un año después en Óptica, 1704. Cuenta la leyenda científica que Newton también ordenó la eliminación del único retrato de Hawking y ordenó que fuera destruido. El 20 de marzo de 1727 murió el científico cuyas teorías marcaron el camino de la física hasta la relatividad de Einstein de Isaac Newton. En 1961 ingresó en el Trinity College de Cambridge, donde su principal mentor sería el matemático Isaac Barrow, alentando por él y por las ideas de Galileo, Kepler y Descartes. Se entregó a estudios de las matemáticas en 1666. Sus descubrimientos revolucionarios, el mundo de la ciencia inventó el cálculo infinitesimal, cuya paternidad se disputó con la Leibniz. ¿Listo? Demostró que el color es una propiedad de la luz y no de los objetos, y descubrió la gravitación universal. Años después, pues, él inventaría el telescopio reflector, lo que valdría, pues, ingreso de Royal Society, su principio de matemática de 1687, en los que describe las tres leyes del movimiento y formula la ley de gravitación universal,